Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexander Arévalo, soy instructor de tiro de la Academia Americana de Seguridad, profesor de seguridad privada en todas las áreas de seguridad física para vigilantes, escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos. En el día de hoy estamos asistiendo al Congreso Latinoamericano de Seguridad con una conferencia que se llama Las Triadas del Tiro. ¿Cuál es la idea en el día de hoy? Hacer un resumen o un compendio de todos aquellos elementos que debemos tener en cuenta para desarrollar un mejor ejercicio de tiro y para poder sobrevivir realmente a un enfrentamiento armado en la calle, que es lo que uno presumiría que un vigilante o un escolta necesita para proteger su vida y para proteger la vida de los terceros que están a su cargo. Bueno, Séneca hace muchos años habló de una frase muy célebre que es esta: dice que hay cosas que para saberlas no es suficiente con haberlas aprendido. Una persona que se considera a sí misma idónea tiene que cumplir dos condiciones. Primero, o tener el conocimiento teórico de la materia, y en segunda medida, ¿sí?, tener el conocimiento práctico o la experiencia del mismo. Eso es lo que el concepto significa ser una persona idónea. Entonces muchas veces creemos que con haber pasado por una academia, haber recibido una instrucción de tiro o sobre armamento, ya estamos capacitados para manejar un arma de fuego. Y yo pienso que es todo lo contrario, eso es apenas un inicio de lo que realmente es estar capacitado para manejar un arma. Lo mismo ocurre no solamente en el campo nuestro, sino por ejemplo cuando nos venden un arma. Muchas personas piensan que solamente con tener el arma ya es suficiente para poderse defender en la calle. Resulta que eso no es tan cierto. Una cosa es saber disparar un arma y otra cosa es saber usarla. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Bueno, lo que les decía, la idea precisamente es como entrar a desglosar un poquito qué es lo que realmente necesita un tirador para sobrevivir a un enfrentamiento armado en la calle. ¿Cuáles son esas condiciones que se requieren? ¿Qué es lo que él debe saber? ¿Qué es lo que debe conocer? ¿Qué es lo que debe aprender para poder sobrevivir a ese enfrentamiento armado? Para poder neutralizar a uno o varios atacantes, ¿sí?, que se están enfrentando en ese momento a ti. Entonces la idea es como englobar todo eso, hacer un resumen de todo aquello, una recopilación de todo eso que nosotros seguramente hemos escuchado de muchos instructores, o hemos aprendido por nuestra cuenta, o hemos visto en libros o en internet, hacer ese englobe y poderlo mostrar en el día de hoy en el Congreso Latinoamericano de Seguridad. Entonces la idea de las triadas del tiro es precisamente triada, triángulo, tres lados, son dos triángulos que vamos a trabajar, ¿correcto? Lo que significa que vamos a tener 6 elementos que componen las triadas del tiro, ¿correcto? 6 elementos indispensables para que tú puedas desenvolverte correctamente en la calle en un enfrentamiento armado, en un combate cercano. Bien, vamos a hablar de la primera triada del tiro. Entonces, el primer triángulo de la primera triada del tiro nos habla inicialmente de lo que es el poder del arma. ¿Qué es el poder del arma? El poder del arma, cuando hablamos del poder del arma, nos estamos refiriendo a qué tipo de arma tenemos, ¿correcto? Qué tipo de calibre vamos a usar, las condiciones de esa arma, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería, digamos, el primer lado de la triada del tiro. El segundo de ellos, la precisión, ¿sí? ¿Cómo adquiero yo esa precisión? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese tiro de precisión? Y finalmente, la velocidad. También, ¿qué tengo que hacer para lograr esa velocidad en un enfrentamiento armado, que es fundamental? Si yo me demoro en desenfundar y en disparar, y mi contrincante es mucho más rápido que yo, pues lo más probable es que yo muera en el enfrentamiento armado. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente de lo que es el poder del arma. El arma, hablando del poder del arma, estamos hablando de una condición que es eminentemente mecánica, porque tiene que ver con el arma que yo tengo, ¿correcto? En esta parte no influyen las condiciones humanas, ¿sí? Influye solamente toda la parte que tengo con respecto al armamento, o pistola, o revólver, o quizás una ametralladora o escopeta que yo estoy utilizando en ese momento, ¿sí? ¿Qué tan buena es esa arma?
qué condiciones tiene, cómo son sus miras, cuánto pesa, cómo es la empuñadura, si es muy gruesa, si es muy delgada, cuál es el retroceso de la misma, qué calibre tiene. Hay muchas condiciones que hay que ver con respecto a un arma, no simplemente comprar un arma y llevarla encima, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que ver sobre la misma, ¿no? Entonces, hay una cosa sobre las armas que hay que tener muy en cuenta que se llama el poder de parada. Eso en inglés se conoce como el stopping power, ¿sí? El poder de parada del arma. ¿Qué es el poder de parada en un arma? Tiene que ver mucho con el calibre de esa arma y con el tipo de munición que estoy utilizando, ¿sí? La idea es que con el primer disparo que yo le haga a un atacante, ¿sí? Porque nosotros siempre utilizaremos nuestra arma para defendernos, ¿correcto? Nunca para atacar, para defendernos inicialmente. Que ese primer disparo neutralice a mi atacante, ojalá con el primer disparo. Pero hay situaciones en donde uno ve calibres altos, por ejemplo el 9 milímetros, ¿sí? El calibre 9 milímetros, en donde hay personas que con el primero tú no lo neutralizas, ni con el segundo ni con el tercero, ¿no? Entonces eso es muy relativo y depende de muchas condiciones también, la persona, la que te está atacando, en qué condiciones viene, si ha usado sustancias psicotrópicas, eso va a producirle muchas más situaciones que le van a permitir, digamos, sobrevivir o aguantar, digamos así, mucho más impacto su parte mía, ¿sí? Todas esas cosas hay que mirarlo. Pero lo que uno mira inicialmente es qué tanto poder de parada tiene esa arma, ¿sí? Para poder defender a otra persona. Eso obviamente pues tiene que ver con la parte del calibre del arma, ¿sí? ¿Qué tipo de calibre estoy usando? En el medio colombiano, para los que no están familiarizados con él, nosotros tenemos un decreto que es el decreto 2535 del año 93, que engloba todo lo que son las normas sobre armas, municiones y explosivos, ¿sí? Y ahí hay una restricción sobre el porte y la tenencia de las armas que nosotros como civiles o como miembros de la seguridad privada podemos tener. Entonces nosotros solamente podemos usar armas para defensa personal, que haciendo un resumen básico de ellas son aquellas revólveres o pistolas, ¿sí? Cuyos calibres no son superiores a 9 milímetros en el caso de la pistola o en el caso del revólver de calibre 38, ¿sí? Son lo máximo que nosotros podemos usar, de ahí para abajo pues se autoriza. En nuestro medio, por ejemplo, un calibre con un buen poder de parada es el calibre 45 para pistola, pero nosotros en el medio colombiano para defensa personal no podemos utilizar ese tipo de calibre, solamente podemos llegar a calibre 9 milímetros y con un cartucho con ciertas condiciones que va a impedir a sobrepasar o hacer demasiado daño sobre la persona, ¿sí? Entonces eso también tenemos que mirar, el tipo de calibre que tiene mi arma. También vamos a tener en cuenta el tipo de munición. Una cosa es el calibre del arma y otra cosa es el tipo de munición que yo puedo utilizar en ese calibre. Yo puedo, por ejemplo, tener un calibre 9 milímetros, ¿sí? Munición normal, full metal jacket encamisada, pero también puedo tener un calibre 9 milímetros para pistola con munición expansiva, que teóricamente va a producir mucho más daño dentro del cuerpo, ¿sí me hago entender? Entonces, eso también depende del tipo de munición. Pero nuevamente vamos al decreto 2535, donde vamos a tener ciertas restricciones con respecto también a las municiones, y ese tipo de munición expansiva nosotros no podemos utilizarlo ni en el servicio de seguridad privada, ni podemos utilizarlo como civiles, porque dice la norma que ese tipo de munición hace demasiado daño en el contrato, ¿sí? Entonces nos tenemos que tener simplemente a ese tipo de munición, digamos, normal. Entonces, hablando del poder del arma, podemos hacer un resumen básico. Si tenemos un revólver, podemos tener un revólver cuyo calibre máximo sea 0.38 pulgadas, ¿correcto? Con una munición normal de plomo. Y si tenemos una pistola, máximo calibre que podemos utilizar es el de 9 milímetros. Ahí no podemos sobrepasar esas condiciones, que es normalmente lo que nosotros en nuestro medio colombiano, como vigilantes, escoltas, supervisores, vamos a utilizar. Pistola o revólver hasta calibre 38, pistola hasta calibre 9 milímetros, ¿correcto? Bueno, ese es el primer punto, el poder del arma. Tenemos un segundo punto dentro de la tríada de tiro, que es la precisión. La precisión es eminentemente una condición humana de la persona, ¿correcto? Ciertas habilidades, ciertas aptitudes que tiene la persona para poder efectuar un disparo y ser certero en el tiro.
pegar en el sitio en donde tú quieres impactar. Que en el caso nuestro, un enfrentamiento en la calle, estamos hablando de la zona hábil de mi contrincante. Cuando yo hablo de la zona hábil, ¿a qué me refiero? A un sitio en el cuerpo en el cual, teóricamente, con el primer disparo, yo voy a neutralizar el ataque, ¿sí? Y los mejores sitios como zona hábil para poder neutralizar un ataque, pues obviamente son la cabeza, como estoy englobando el cerebro, estoy hablando de la parte de la médula espinal o su columna vertebral, estoy hablando de los pulmones, estoy hablando del corazón. Impactos fuera de esa zona muy probablemente no van a neutralizar el atacante. Lo que yo quiero inicialmente con el primer disparo es detener el ataque. Y eso es lo que yo busco con mi precisión, detener el ataque inicial. Entonces es evidentemente una condición humana. ¿Cómo se logra esa condición humana? Con base en el entrenamiento. ¿Sí? A veces nosotros en Colombia no tenemos la oportunidad de llevar al alumno en unos ciclos o en unos niveles de tiro, ¿sí? Que comiencen en un nivel bajo y llevarlo, o irlo subiendo, digamos, de nivel. A veces eso no es imposible. Y comenzamos el entrenamiento con cosas que a veces no son ilógicas, perdón, ¿sí? No vienen a ser lógicas del entrenamiento. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Es mucho más fácil disparar pistola que disparar revólver. Y los que hemos disparado pistola y revólver lo sabemos. Y resulta que normalmente nosotros a los vigilantes en Colombia comenzamos entrenándolos con revólver. Y a los escoltas, que teóricamente deben tener un nivel mucho más alto, comenzamos entrenándolos con pistola. Uno debe comenzar trabajando pistola, porque tiene muchas condiciones para ser mucho más fácil de disparar. El pull del disparador, mucho más suave, las recargas son más fáciles, etcétera, etcétera. La alineación de mira es mucho más sencilla, mientras que en un revólver hay mucha dificultad en eso. El retroceso de un revólver es mucho más fuerte que el de una pistola. A veces la empuñadura del revólver es muy pequeña, no encuentro cómo amoldarme a ella con mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al caso de la precisión, esto se logra con un buen entrenamiento. Entonces, yo debo comenzar mis primeros ejercicios de tiro, mis ejercicios de tiro iniciales en entrenamiento haciendo tiros de precisión. Eso es lo primero. Ya cuando yo esté capacitado, cuando yo esté pegando bien, ya sí puedo comenzar a meter velocidad y a meter movimientos. Mientras tanto no. Lo primero que yo debo lograr en una persona es que tenga precisión. Entonces, eso es lo que hablamos con respecto al entrenamiento y a la condición humana. ¿Cómo se logra eso entre el entrenamiento? Haciendo tiro seco. Hay personas que a veces de pronto por desconocimiento no les gusta hacer tiro seco o hablan más de tiro seco teniendo la posibilidad de hacerlo. El que es tirador sabe que el tiro seco es fundamental para eso, porque ahí corrige uno muchas situaciones, corrige uno empuñaduras, corrige uno la forma como está hablando el disparador, corrige uno los movimientos del cañón, corrige uno muchísimas cosas. Entonces el tiro seco es muy recomendable para todos los tiradores, tanto de bajo nivel como de alto nivel. Los grandes tiradores del mundo, campeones mundiales de tiro, hacen tiro seco. Siguiente condición, el polígono de tiro. A veces las personas creen que haciendo polígonos virtuales, ¿sí?, o utilizando una pistola de balines, de aire comprimido, de gas, ¿sí?, van a poder desarrollar un buen ejercicio y van a quedar preparados para utilizar un arma de fuego real. Eso es una mentira total, ¿sí? Hay una condición básica, no sé cuál es, que es que tu cerebro sabe que cuando estás disparando un arma de gas o un arma de balines, no hay detonación, no hay retroceso. Luego tú los disparos los haces muy suave y no mueves el arma. Pero cuando yo te pongo con un arma real, con munición real, tu cerebro sabe que va a haber una detonación y que va a haber un retroceso y las condiciones cambian fundamentalmente. Y es donde normalmente el tirador comienza a hacer tiros abajo, que es lo que se conoce como, en nuestro medio colombiano, como el jalonazo, a jalonear, y eso es muy común. Entonces, si bien el tiro seco o utilizar esas armas de gas y de balines es bueno y es muy bueno para el trabajo tuyo, también es indispensable ir al polígono de tiro y utilizar un arma real y disparar armas de fuego real, ¿sí?, para poder controlar esos jalonazos y para que tu cerebro se acostumbre a la diferencia entre disparar un arma de mentiras, digamos así, y un arma de fuego real. Eso es muy importante en esta parte de la precisión.
Bueno, y el tercer punto de la primera tríada del tiro es la velocidad. Entonces, ya tú disparas bien, eres preciso, tienes un buen arma, con un buen poder de parada, con un buen calibre, ya puedes empezar a trabajar con base en la velocidad. Obviamente la velocidad también viene siendo una condición humana, porque depende de tus aptitudes, ¿sí? Depende de esas condiciones en las que tú naciste, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esto de la velocidad como condición humana también se va a adquirir con el entrenamiento, ¿sí? ¿Y de dónde parte esa velocidad? Parte de un primer punto, el desenfunde. Desenfundar rápido. Y eso te lleva un montón de condiciones también que vamos a ver más adelante dentro de la segunda triada que debemos tener en cuenta. Lo mismo se hace con tiro seco. Yo logro velocidad también haciendo inicialmente todo mi trabajo en tiro seco, no necesito hacer disparos en vivo, digámoslo así todavía, ¿sí? Trabajo mucho tiro seco para ya después comenzar a trabajar con tiro real. Entonces ya es cuando paso a trabajar en el polígono de tiro. Entonces, cuando yo hablo de la velocidad, necesito máxima velocidad. ¿Qué? Les decía, primero en el enfunde y en el desenfunde. Particularmente, trabajar en funde y desenfunde. Un tirador, mi recomendación para los vigilantes, para los escoltas del medio colombiano, para cualquier persona que esté viendo esta conferencia, tenga su arma propia, tenga que utilizarla en la calle por X situación. Todos los días hacer 5 minutos de enfunde y desenfunde. Todos los días, 5 minutos de enfunde y desenfunde. Enfunde, para coger una buena velocidad en ese sentido. En la medida en que tú desenfundas rápido, vas a ganar centésimas, milésimas de segundo en un combate cercano. Y en un combate cercano, las milésimas y las centésimas valen oro. Valen oro. Uno, cuando se enfrenta en la calle a otra persona, debe asumir que esa persona tiene por lo menos las mismas condiciones de uno. Y lo mejor es asumir que tiene un nivel superior a uno. Eso significa que uno se tiene que exigir en esa velocidad para poderle ganar el entrenamiento armado. Y el segundo, máxima velocidad al tomar tu empuñadura. Desenfundo y tomo una correcta empuñadura. También eso debo trabajarlo. ¿Cómo? Con tiro seco, enfunde, desenfunde. Muchas veces, si no se trabaja esto, tú vas a desenfundar y empuñas mal. Y entonces desenfundas y sobre el vuelo estás acomodando el arma. Y cuando llegas acá, tomas empuñadura con la mano débil mal. Y comienzas también a cuadrar la empuñadura. Total que estás perdiendo centésimas o milésimas de segundos fundamentales para poder desarrollar el combate armado, para poder sobrevivir. Y la idea en ese sentido, en un combate armado, es hacerlo velozmente, ¿correcto? Con la menor capa, con la menor cantidad de movimientos posibles, en las menores distancias posibles. También se debe tener máxima velocidad en la alineación y en la recuperación de las miras. Inicialmente lo que tú vas a hacer al desenfundar y al empuñar es alinear tu arma, pero tú vas a disparar. En el momento en que tú disparas, ¿sí?, hay un retroceso. Ese retroceso significa que el cañón va a subir, va a ir hacia atrás, inmediatamente las miras se van a desalinear. Para poder efectuar el siguiente disparo tienes que realinear las miras. Y si no has practicado con tiro seco, con enfunde, desenfunde, con tiro real, no lo vas a poder hacer de una forma rápida y veloz. Y eso te puede costar la vida en un combate armado. Y lo más seguro es que el segundo disparo, el tercer disparo que hagas, lo vas a hacer sin alinear tus miras. Y resulta que las miras en un arma son como el timón en un carro. Si yo voy andando en mi carro y suelto el timón del vehículo, el carro puede irse para cualquier lado, no sé para dónde. Lo mismo pasa con un disparo. Si yo disparo sin alinear las miras, la ojiva sale para cualquier lado. Yo tengo que controlar ese disparo. Entonces, también se necesita velocidad en esa alineación y recuperación de mis miras. Bueno, entonces, haciendo un resumen de la primera triada del tiro, podemos decir ya tenemos el poder del arma, ¿cierto? Un arma de calibre 9 milímetros o un revólver de calibre 38 que nos va a dar un buen poder de parada. Tenemos en segunda instancia ya la precisión, somos precisos en el tiro, disparamos y ya pegamos en una zona hábil. Recuerden que en un enfrentamiento, en un combate cercano, no es colocar todos los tiros o todos los disparos en la zona hábil del enemigo, es colocar la mayor cantidad de impactos posibles en esa zona. Porque necesariamente en un combate armado las condiciones son diferentes y el nivel de efectividad de un tirador va a disminuirse. ¿Ok?
A veces es un poquito complicado y difícil recrear las reales condiciones de un enfrentamiento, de un combate armado en la calle, en el polígono de tiro. Eso a veces es un poco complicado hacer. Entonces, el nivel de efectividad de un tirador baja enormemente. Por eso hablamos de colocar la mayor cantidad de impactos posibles en la zona hábil de mi atacante. Y en tercera instancia, la velocidad que se logra con un buen entrenamiento. Cuando yo ya cumplo con esas tres condiciones, ya puedo decir que yo tengo una destreza con el arma de fuego. Y aquí solamente llevamos el 50% de lo que debe ser utilizado. La mayoría de las personas creen que cuando llegan acá ya están listos para irse a la calle y portar un arma en la calle y enfrentar a cualquiera en la calle, y resulta que apenas vamos en un 50% de todo. Entonces pasamos a la segunda triada del tiro. Entonces en la segunda triada del tiro, inicialmente vamos a tener la destreza con el arma de fuego, que ya la tenemos. Ya tenemos un arma con un buen poder de parada, tenemos precisión y tenemos velocidad, ¿correcto? Pero apenas vamos en la primera parte de la triada. ¿Qué necesitamos para seguir complementándonos y para seguir preparándonos para poder desarrollar un combate armado en la calle? Entonces vamos a necesitar en segunda instancia las tácticas y las estrategias, que esto a veces muy poco se trabaja en los polígonos de tiro. Las tácticas y estrategias tienen que ver con la preparación previa al combate armado, y las tácticas tienen que ver con lo que yo voy a hacer dentro de ese combate armado. Entonces, para poner un ejemplo en cuanto a las estrategias, la funda del arma. En el medio colombiano es muy común que nosotros utilicemos este tipo de fundas, funda de lona, la famosa funda de lona, ¿correcto? Se le ve mucho a los vigilantes, en algunos escoltas también lo he visto. Este tipo de funda no es recomendable para el uso de un arma de fuego. ¿Por qué? Porque la funda de lona no retiene el arma. Cuando uno corre o cuando uno tiene que dar, qué sé yo, un bote o lanzarse al piso, el arma va a salir de la funda. Por eso las fundas de lona siempre tienen una tirita para retener el arma, o tienen una correa con un broche. ¿Qué va a significar eso en un combate armado? Que cuando yo tenga que desenfundar mi arma, antes de poderla desenfundar tengo que desabrochar o tengo que quitar la tirita. Y eso va a influir en mi velocidad, porque me va a quitar milésimas o centésimas de segundo en el combate armado. Y resulta, vuelvo y lo repito, que aquí lo más importante es la velocidad. Entonces ese tipo de funda yo no lo recomiendo, ¿correcto? ¿Qué tipo de funda debe usar una persona que use un arma de fuego? Debe utilizar una funda plástica, ojalá la original del arma, ¿sí? En el caso de esta es la funda original para la pistola Glock. O si no es posible acceder a este tipo de funda, tener una funda de cuero, que también la funda de cuero me va a permitir tener, portar mi arma con seguridad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pistola Glock, ustedes pueden ver esto con una funda de lona, la pistola va a estar en el piso. Esta es una funda alta de extracción horizontal, así se llama. La voy a portar de esta forma. Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia que muchas personas no tienen en cuenta. Esta funda me va a permitir a mí desenfundar fácilmente. Y no voy a perder el tiempo levantando una tira o quitando un broche para enviar. Una segunda estrategia, los portaproveedores, igualmente de lona no. Lo mismo, el proveedor se me va a salir. Entonces, en el medio colombiano uno ve a veces personal que porta pistola y porta su portaproveedor de lona, y obviamente para que el proveedor no se salga, esos portaproveedores de lona tienen una telita, digamos, una tapita por encima también de lona. Entonces, al momento de desenfundar, yo tengo que quitar la tapita y extraer el proveedor. Otra vez, milésimas de segundo perdidas. Un portaproveedor como estos, ¿qué me va a permitir? Tenemos el proveedor que no se va a salir, ¿correcto? Y encima de eso me va a permitir una buena extracción del proveedor, muy fácil, para poder llegar al alojamiento del proveedor de la pistola. Otra estrategia adicional, el proveedor debe sobresalir
por lo menos, o mínimo, perdón, en la mitad del mismo con respecto al proveedor, para poder hacer una fácil extracción, que es lo que tampoco me permiten las fundas de clero. Muchas veces la funda de clero va, la funda de lona va hasta arriba, entonces me va a tapar completo el proveedor. Entonces cuando yo voy a sacarlo, me toca como de la punta, y entonces me toca sobre el aire acomodar el proveedor para poder introducir en la pistola, porque de esta forma yo hago una extracción mucho más fácil y mucho más veloz, ¿correcto? Esas son simples estrategias que uno tiene antes del enfrentamiento armado, ¿no? Todo esto que estamos hablando de la destreza con el arma de fuego, que engloba el poder del arma, la velocidad y la precisión, también son estrategias, porque son pasos previos al enfrentamiento armado en la calle, ¿no? Estrategia. Las suelas de los zapatos. Si tú tienes una suela de zapato que resbala fácilmente en un enfrentamiento armado, te puedes caer y eso te puede costar la vida. Esa es otra condición, por ejemplo, que hay que tener en cuenta dentro de las estrategias. Ya las tácticas engloban lo que yo hago dentro del enfrentamiento armado. Entonces, por ejemplo, cómo me muevo y hacia dónde me voy a mover. Hay muchos tratadistas que hablan en el sentido que en un combate cercano, en un combate real, tú reaccionas por instinto, y lo que vale en ese combate armado es el instinto de supervivencia. Luego el cuerpo se va a mover, ¿sí? Por instinto, simplemente va a evitar impactos por parte del contrario. Y uno ve muchos videos en YouTube o los que han tenido de pronto enfrentamientos armados, que la tendencia de la persona cuando recibe impactos es como a quitarse de ellos, ¿sí? A tratar de desquitarse, siendo mucho más veloz el proyectil que uno, ¿no? Es algo innato. Pero yo pienso que con un buen entrenamiento el cerebro se amolda y reacciona en el sentido en que ha sido preparado. En un combate cercano o en situaciones de estrés, el cerebro revierte a lo que ha entrenado, a lo que ha aprendido. Esa es la realidad. Si tú no has tenido un buen entrenamiento, reaccionas o haces lo que primero se te ocurra, una o dos, reaccionas mal. Y eso te puede costar la vida. Entonces, eso, por ejemplo, también tiene que ver con las tácticas del enfrentamiento armado. Táctica. Por ejemplo, una táctica que podemos tener en cuenta. Cuando yo apunto mi arma hacia un objetivo, siempre voy a tener el dedo en el disparador. Siempre. ¿Por qué? Porque desenfundé por necesidad, porque tengo que defender mi vida de un tercero. Luego, si le estoy apuntando a un objetivo, es porque muy probablemente voy a tener que dispararle. Luego debo tener el dedo en el disparador. A veces uno detecta personas que efectúan disparos o sacan el arma y mantienen el dedo sobre el arma. Eso personalmente a mí me parece una... Yo creo que si yo saqué y estoy apuntando a un objetivo, mi dedo debe estar ahí listo para proceder a alar el disparador y producir un disparo. Eso puede ser también un ejemplo de lo que es una táctica en la parte del tiro. De hacer muchos tipos de tácticas y estrategias que uno puede utilizar. Esto del tiro está hecho de pequeños detalles. Uno cree que a veces es lo macro, ¿sí? Lo macro. Por ejemplo, un arma con un buen poder de parada. Una pistola Desert Eagle, que es israelí, ¿sí? Calibre .50. Pues hombre, el poder de parada y el calibre de ese tipo de arma es enorme, ¿sí? Pero realmente el retroceso de esa arma es demasiado fuerte. Luego tú haces un disparo y te demoras demasiado en realinear nuevamente la mira para poder efectuar un segundo disparo. Y si de pronto tú con el primer disparo no pudiste neutralizar a tu atacante, o si quizás son más de uno, son dos, ¿sí? Ese tiempo en que te demoras en volver a realinear tus miras te puede costar la vida. Entonces, por eso les decía al principio que la destreza con el arma de fuego o el poder del arma, ¿sí? También hay que tener en cuenta unas condiciones dentro del arma, ¿sí? De pronto mucho poder de parada no va a ser tan provechoso como un poder de parada digamos equilibrado que podemos encontrar en el 9 milímetros, en el 38, en el caso colombiano. Bueno, y tenemos la tercera parte de la triada, o el último punto de la triada, que finalmente es el más importante de todos los puntos que hemos tocado. Yo les podría decir que una persona que llegue hasta acá y no cumpla con esta última condición, muy probablemente no va a sobrevivir a un combate armado en la calle.
Y ese tercer punto se llama el condicionamiento mental para el combate. O sea, estar preparado y tener la confianza de que tú, en el desarrollo de ese enfrentamiento armado, vas a ganar, vas a sobrevivir, vas a poder neutralizar esa amenaza. Entonces, recordemos un poquito, la destreza con arma de fuego, hablábamos del poder del arma, ¿no es cierto?, de la velocidad y de la precisión. Entre las tácticas y estrategias, comúnmente llamado como tiro de reacción en nuestro medio colombiano. Yo realmente, la persona que me ha enseñado a mí toda esta parte del tiro, con la que he aprendido muchísimo, lo denominamos tiro de defensa, tiro defensivo, porque realmente lo que tú haces es defenderte en un combate armado. Recuerda que nosotros no iniciamos el ataque, nosotros desenfundamos para defender nuestra vida o la del tercero, entonces lo llamamos tiro de defensa. El arma y los accesorios de arma, ya hablamos de la funda, el mismo cuerpo, cómo se mueve el cuerpo dentro del enfrentamiento armado, eso es una táctica que también se debe tener en cuenta. El entorno, cómo utilizo yo el entorno dentro de ese combate armado, también es otra cosa que debo tener en cuenta. Por ejemplo, parapetarse. Yo he tenido alumnos en donde los coloco detrás de una pared, le coloco unos blancos adelante, yo les digo fuego o ataque, y el muchacho, por instinto, por desconocimiento de esto, lo que hace es salirse de la pared, quedar totalmente expuesto a los blancos y comenzar a disparar, teniendo una pared de protección, ¿sí? Eso es muchas veces no conocer qué tácticas en el combate cercano y no tener un buen manejo del entorno. El entorno también hay que saberlo manejar. Bien. El tercero, el más importante, el condicionamiento mental para el combate. ¿Correcto? La verdadera arma es el tirador. La verdadera arma no es el arma que tú empuñas. La verdadera arma es la persona que empuña el arma. Yo puedo tener un arma excelente, un arma muy buena, pero si no la sé usar, si no la sé emplear, si no tengo precisión, si no tengo velocidad, si no conozco tácticas y estrategias, pues realmente no va a servir de nada. Entonces la verdadera arma es el tirador, en la medida en que ese tirador está bien preparado. El entrenamiento simulando condiciones reales del combate armado, ¿no? En el IDPA, International Defense Pistol Association, o la Asociación Internacional de Pistola, de Tiro de Pistola, ellos recrean en sus competencias situaciones reales, simulan situaciones reales de enfrentamiento armado. Entonces tú, por ejemplo, puedes ver a uno de los tiradores en competencia que está al frente de una mesa de planchar, con una plancha, planchando, y de pronto el arma se lo dejan aquí sobre una mesita. Y el juez da la orden de fuego y comienza el enfrentamiento. O puedes ver otro tirador debajo de un carro, simulando que está reparando su carro en la casa, en el garaje quizás de su casa, y de pronto lo atacaron, entonces tiene que reaccionar y salir, ¿sí? Ese tipo de condiciones, ese tipo de entrenamiento que uno tiene que simular, ¿sí?, en los polígonos de tiro. Entonces, para el caso de los escoltas, uno le simula ataques contra el protegido, le simula intentos de secuestro contra el protegido, sean estos saliendo de la casa, entrando a la casa, bajándose del vehículo, llegando, qué sé yo, a una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones uno las simula. En el caso del vigilante, simula un ataque a la instalación, ese tipo de situaciones que uno puede recrear. En el caso de personas civiles, pues dependiendo de la situación, cómo se mueva, también lo hacen. En el caso del transporte de valores, por ejemplo, con los escoltas, se hacen ejercicios de ataque saliendo del banco, llegando al vehículo blindado, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es recrear precisamente esas situaciones, ¿sí?, para que tú te sientas confiado, tu cerebro se sienta confiado y sepas que en el momento en que una situación de esa se pueda desarrollar en forma real, tú tengas la confianza para reaccionar bien y poder sobrevivir a ese enfrentamiento armado. En situaciones de estrés, el cerebro revierte lo que ha aprendido del polígono, eso es una realidad. Tú siempre haces lo que has aprendido. Yo lo veo mucho con los alumnos en los polígonos de tiro. En el medio colombiano, en Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional, a nosotros se nos ha enseñado siempre a avanzar, ¿cierto? Y siempre los comandantes nos dicen avanzar, toma de posiciones, pues
es la función que nosotros debemos cumplir cuando estamos allá, tomar posiciones, avanzar, vemos una situación de peligro, una situación de amenaza y tenemos que ir a solucionar esa situación, siempre avanzamos. En seguridad privada es al contrario, nosotros retrocedemos, ponemos distancia siempre del atacante, porque la idea no es tanto dar de baja, al contrario, sino sobrevivir realmente, y si soy escolta, pues sobrevivir con el personaje, por eso hablamos de evacuar. Pero muchas veces uno en el entrenamiento, en el campo de tiro, se da cuenta que muchos de los alumnos tienen la tendencia a, cuando le da uno la orden de juego, no a retroceder, sino a avanzar, sobre el contrario, ¿sí? Lo cual es un error táctico total, porque es que si yo tengo una persona a 5 metros que me va a disparar, y yo hago esto, me le acerco a 3 metros y medio, y cuando él estira los brazos, probablemente 1 metro menos todavía, o sea, básicamente quedé a 2 metros, siendo el enfrentamiento a 5 metros. Entonces, si a 5 metros no me pegaba, a 2 metros, probablemente sí me pueda pegar, ¿sí? Eso es algo que está grabado en la cabeza de ese personaje, y hay que trabajarlo y trabajarlo para poderlo sacar, para crear un hábito nuevo, ¿sí? Entonces, si una persona de esas va a tener un combate cercano real, un enfrentamiento real en la calle, muy probablemente lo que va a hacer es, va a tener la tendencia a avanzar por esa situación, porque lo tiene grabado en la cabeza. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tener la confianza en el triunfo, ¿sí? ¿Cómo logro yo esa confianza en el triunfo? Sabiendo que soy preciso, sabiendo que soy veloz, sabiendo que tengo una buena arma, sabiendo que conozco tácticas, que conozco estrategias. Eso me da un buen condicionamiento mental para el combate y hace que yo esté preparado, ¿sí? Y que en el momento en que se produzca un combate, un enfrentamiento con otra persona, yo tenga esa confianza y ya haya tomado previamente la decisión de desenfundar mi arma y enfrentarme a mí o a mis atacantes en ese momento. Si tú no tienes esa confianza, no va a pasar absolutamente nada. Conozco situaciones en el medio colombiano en los cuales personas con teóricamente mucha preparación, en el momento del enfrentamiento se han bloqueado, se han quedado bloqueados y no han hecho absolutamente nada. Conozco casos también por fuera, me viene a la memoria por ejemplo el caso de la doctora Minerva, secretaria de Seguridad del estado de Michoacán en México, ¿sí? Ella fue atacada hace como unos 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, y el escolta conductor en el ataque se bloquea en un carro blindado nivel 5 y simplemente el vehículo se quedó quieto. Y el ataque por parte de los delincuentes que hacen la emboscada dura aproximadamente 5 minutos. ¿Sí? Y el vehículo recibe más de 350 impactos, calibres 5.56, 7.62, .50, una granada de 40 milímetros impactó también el vehículo. Afortunadamente el vehículo resistió todos esos impactos, ¿sí? Y las 3 personas que se encontraron allí, incluyendo la doctora Minerva, sobrevivieron al ataque. Pero lo que debió haber hecho el conductor inmediatamente, evacuar, haber reaccionado, ¿sí? Se bloqueó por completo. ¿Eso qué significa? Que no estaba acondicionado mentalmente para desarrollar un combate armado. Entonces, eso se ve en muchas de esas situaciones. ¿Y eso por qué pasa? Por falta de entrenamiento. Hay personas, por ejemplo, que el arma la llevan cargada, cartucho de recámara y asegurada, pero nunca en el polígono de tiro practican el desenfundar y el desasegurar su arma. Nunca lo hacen. El día que una persona de esas tenga un enfrentamiento armado de verdad, desenfunda su arma y se le olvida que está asegurada y puede morir en ese enfrentamiento armado. Entonces, como resumen, para ser un buen tirador, ¿sí?, no es suficiente con tener una buena arma, no es suficiente con tener precisión y no es suficiente con tener velocidad, porque solamente con esos 3 elementos poseo la destreza con el arma de fuego. Para tener un tirador completo necesito esa destreza con el arma de fuego, necesito conocer de tácticas y estrategias y saberlas aplicar, y finalmente tener un buen condicionamiento mental para el
Eso era lo que quería traerles en el día de hoy. Darles las gracias a Mejores Seguridad por la oportunidad de participar en esta conferencia. Gracias igualmente a la Academia Americana de Seguridad por darme la oportunidad también de participar en la misma. Y a todos ustedes un feliz día. Muchas gracias.